Saludos a todos los que van a ver este video, en especial a los estudiantes de sexto A y sexto B del Instituto de Estudios Avanzados IEA, a quienes le corresponde este tema. En este momento vamos a continuar y vamos a ver otros ángulos especiales que no son agudos, ya que nosotros inicialmente en clase vimos ángulos de 30, 45 y 60. Son ángulos agudos porque miden entre 0 y 90 grados. Pero, ¿y qué pasa entonces con aquellos ángulos que se encuentran en el segundo cuadrante, que no son agudos porque miden más de 90 y menos de 180? Serían obtusos. Entonces, ¿serían también ángulos especiales en el segundo cuadrante? Sí. No sé si recuerden, pero cuando trabajamos con los números complejos, yo le había explicado de lo que era un ángulo de referencia y que el ángulo real coincidía con el ángulo de referencia en el lado donde terminaba el ángulo, el vector el rayo o vector donde terminaba el ángulo. Entonces, en este momento vamos a ver en el segundo cuadrante cómo hallar las funciones para un ángulo de 150, 135 y 120 grados. Recordando conocimientos previos de que un ángulo de referencia es aquel que se forma entre el eje de las X o de las abscisas, que es este, y el vector donde termina el ángulo. Entonces, este ángulo pequeño que está aquí viene siendo el denominado ángulo de referencia. Por lo que vemos aquí, si el ángulo comienza aquí y termina aquí, donde está este vector, si termina aquí y dice que el ángulo mide 150 grados, sabemos que desde aquí hasta aquí es un ángulo llano que mide 180 grados. Por lo que si esta parte mide 150, entonces este pequeño de aquí, que lo ya hemos visto cuando trabajamos con los complejos, debe medir 30 grados. Ahora, ¿a qué se refiere lo que vamos a hacer ahora? Es que se da el caso de que estos tres ángulos coinciden con el suplemento de un ángulo agudo especial ya trabajado y van a coincidir en el resultado. Lo único que van a variar son los signos, y como ya vimos en un video anterior, sabemos que en el primer cuadrante todas las funciones son positivas, en el segundo el seno y su inversa, en el tercero tangente y su inversa, y en el cuarto coseno y su inversa. En este caso estamos trabajando el segundo cuadrante. Bien, se da el caso entonces de que el mismo valor de las funciones trigonométricas para un ángulo de 30 grados va a coincidir con 150 grados, tomando en cuenta de que puede variar el signo según la función. Comenzamos diciendo entonces cuál sería el seno de 150 grados. Sabemos que el seno de 30 grados es igual a un medio, por lo que el de 150 también va a ser un medio. El coseno de 150 grados va a ser igual al coseno de 30 grados, que es su ángulo de referencia. Y el coseno para 30 grados es igual a raíz de 3 sobre 2. Y la tangente de 150 grados coincide con la tangente de 30 grados. Y la tangente de 30 grados era igual a raíz de 3 sobre 3. Pero debemos verificar los signos. Entonces, como estamos en el segundo cuadrante, ¿cuáles funciones son positivas en el segundo cuadrante? Solamente el seno y su inversa, que van a ser entonces positivo. Por lo tanto, esto va a ser negativo y esto también va a ser negativo. Y evidentemente,
sabemos ya que la recíproca o inversa del seno es la cosecante. Entonces, la cosecante se los dejo a ustedes, la secante también y la cotangente por igual. Ya sabemos que esta va a ser negativo, negativo y positivo. Solamente invertimos estos valores. Continuamos y si los resultados que obtuviste de las tres recíprocas fueron estos, entonces estás en lo correcto. Continuamos con el segundo ángulo, que es 135 grados. Sabemos que está en el segundo cuadrante, igual que el otro, porque más de 90 menos de 180. Si esto es 135 grados, debemos saber cuánto falta para completar 180. Faltarían 45 grados. ¿Y cómo llamamos a ese 45 grados? Ángulo de referencia. Y comprobamos que un ángulo de referencia y el ángulo que estamos midiendo como real van a tener el mismo resultado. Lo único que va a variar va a ser el signo según la función que estemos buscando. Así que el mismo valor de una función de un ángulo de 45 lo va a hacer para 135. Comenzamos. Solo voy a buscar las tres principales y las recíprocas son evidentes. Y decimos seno de 135 grados. Buscamos en la tablita anterior que teníamos sobre los valores de 45 grados. Y el seno de 45 grados era igual a raíz de 2 sobre 2. Por lo que el de 135, que tiene como ángulo de referencia a 45 grados, también va a ser raíz de 2 sobre 2. Luego decimos coseno de 135 grados, tangente de 135 grados. Entonces, el coseno de 135 es el coseno de 45. Por último, en el segundo cuadrante tendremos el ángulo de 120 grados. ¿Qué lo hace que sea un ángulo especial? Pues que su ángulo de referencia, si nos fijamos 120, ¿cuál sería el ángulo que va aquí de referencia para completar 180? Sería 60 grados. Entonces, como 60 grados es un ángulo ya conocido como ángulo especial, vamos a utilizar esos valores de 60 para 120. Ya sabremos que solamente va a ser positivo el seno, así que el coseno y la tangente van a ser negativos. Entonces, ¿cuánto equivale el seno de 60? Que va a ser lo mismo que para el seno de 120. El seno de 60 era raíz de 3 sobre 2. Confirmamos que es raíz de 3 partido 2. ¿Cuánto era el coseno de 60, que va a ser ahora también el de 120? Era 1/2. Entonces, 1 sobre 2. Solamente cambió el signo. Y la tangente de 120, que va a coincidir con la de 60, pero con signo diferente por estar en el segundo cuadrante, era raíz de 3.